Buen día a los que no pude saludar. Y como decía el pastor Eduardo, estamos terminando ya con el estudio de estos capítulos que hemos elegido de la carta a los romanos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Empezamos allí por el capítulo 5, 6, 7 y hoy llegamos capítulo 8, al final de los versículos desde el 28 al 39. Y yo no sé si la experiencia del pastor Ricardo y el pastor Eduardo hacen que ellos elijan los más fáciles y me dejan a mí los más difíciles, o es que son todos difíciles. Pero la verdad que he disfrutado de poder estudiar esta carta. La verdad que si bien la había leído muchas veces, o había leído los versículos que hemos estado estudiando domingo tras domingo, uno cuando empieza a estudiar la palabra de Dios se da cuenta lo perfecta que es, lo profunda que es, lo inagotable que es y cuántas cosas tiene el Señor para decirnos. Pero hay algo que siempre encuentro en ella y es amor. Encuentro amor en la palabra de Dios para conmigo y todo bañado de amor. Y la última vez que me tocó a mí hablar de la carta de Romanos pude encontrar el porqué. Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo no encontrar amor en las palabras de Dios? Y hoy no vamos a encontrar otra cosa distinta más que amor, pero vamos a hacer un repaso previo. Y allí en el principio, cuando empezamos a estudiar estos versículos, el pastor Ricardo nos hablaba de los privilegios de aquellos que fuimos justificados. Y uno de los privilegios era la paz que encontrábamos en Dios. A mí me tocó dar la unión con Cristo. Allí estamos unidos con Cristo y junto con Él fuimos crucificados y también resucitamos. El pastor Eduardo le tocó hablar de la liberación de la ley, esa ley que marcaba cuán pecadores éramos. Y allí, en ese espejo de la ley, veíamos cuán lejos, cantábamos recién, estaba nuestra realidad del amor de Dios. Y también la ley que quedó atrás por la gracia que encontrábamos en Jesús, y allí podíamos empezar a vivir una vida con el Espíritu. Y entonces pasamos a estudiar actividades o ministerios de esta tercera persona de la Trinidad, que es la persona del Espíritu Santo. Y allí el pastor Ricardo le tocó hablar sobre cómo nos ayudaba a dominar y a domar esas fieras que era nuestra carne, eso a lo que estábamos atados. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el autor de la misma carta. Que el Espíritu da testimonio de nuestra adopción. Dios nos adopta como sus hijos y somos herederos del Padre, coherederos con Jesús. El Espíritu Santo asegura nuestra herencia. Amén. Amén. Y también nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Pedimos y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos ante nuestro Dios el Padre. ¿Y cuántas cosas estuvimos estudiando? Y hoy vamos a concluir con los capítulos que elegimos. Y allí vamos a abrir entonces nuestra Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el final. ¿Ya todos lo tenemos? Y dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido,
los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni lo más alto ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Un versículo que seguramente muchos conocemos y que memorizamos. El versículo 28 del capítulo 8 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y la versión popular es un poco más clara, quizás que la versión Reina Valera, porque justamente nos aclara de que las cosas a los que aman a Dios no salen bien porque sí, sino porque es Dios quien las dispone así. No es que todas las cosas por sí se arreglan para bien, sino que Dios las dispone. Y el autor aclara que son todas las cosas las que nos ayudan para bien, incluso aquellas cosas que no nos gustan, los dolores y los gemidos que habíamos leído en los versículos anteriores. No sé si se acuerdan, el versículo 22 y 23 del capítulo 8 dice: sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer en dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con los cuales serán liberados nuestros cuerpos. Esos dolores, esas pruebas, esos sufrimientos por los cuales tenemos que atravesar, Dios también los dispone para nuestro bien. Porque es allí donde Dios forja nuestro carácter. Es allí donde Dios forja nuestra fe. Es allí donde Dios nos ayuda a aumentar nuestra paciencia. Las cosas Dios las acomoda para nuestro bien, para el bien de los que le aman.
Esta intervención divina para nuestro bien, es decir, el propósito de Dios para la salvación de los pecadores, se expresa desde los comienzos en la mente de Dios hasta su culminación en la gloria eterna. Pablo mira todo desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Desde el conocimiento divino que nos predestinó hasta el amor divino del cual nada en absoluto jamás puede separarnos. Podemos encontrar allí que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Versículo 29, a los que de antemano Dios había conocido. El propósito central de Dios y la consecuencia es la eterna seguridad del pueblo de Dios. Todo lo que Pablo expresa a través de esta carta es podernos dar seguridad en Jesús. Podemos saber que Dios nos eligió desde un principio porque Él conoce todo. Y entonces allí Pablo muestra 5 afirmaciones irrefutables en la primera parte de lo que hemos leído. Desde el versículo 28 al 30 encontramos 5 afirmaciones. La primera, el conocimiento previo de Dios. La segunda, una predestinación a sus hijos. Dios ya conocía desde el principio, nos conocía. A estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Entonces vamos a tratar de ver, ¿sí?, cuáles son estas 5 afirmaciones de las que Pablo nos habla. El conocimiento previo y la predestinación. Cuando empecé a estudiar el tema, me encontré en alguna situación similar a la que estoy viviendo día a día, aprendiendo a ser padre. Me pasa a la noche, cuando llegan las 11 de la noche, Jeremías no durmió la siesta, y él empieza a pelear con su hermana y llora porque le quitaron los juguetes, y llora también porque tiene hambre, y llora también. Yo puedo verlo y puedo decirle: ¿sabés lo que a vos te pasa? Vos tenés sueño. Y el peor, se enoja más cuando yo le digo esto. Entonces yo simplemente puedo tratar de verlo y decir: no es que yo sea superior a vos, sino que yo puedo entender lo que a vos te pasa. Vos tenés sueño. Y yo me veía esta semana como Jeremías y veía a Dios. Por favor, traten de entender lo que estoy diciendo. Cómo yo miro a Jeremías a las 11 de la noche. Entonces, digo, él todavía no sabe lo que le pasa, pero más adelante va a saber que tiene sueño y se va a acostar solito. Trato de entender con mi mente limitada la mente eterna de Dios y no puedo. Entonces, cuando llegamos a temas tan difíciles de entender, como son por ejemplo, el tema de la predestinación, empezamos a escuchar personas que han estudiado un montón, y esta semana confieso que vi un montón de videos de personas que estudiaron este tema, y ¿saben cómo terminan todos los videos? Francamente no lo entiendo, pero lo creo. Entonces, sí, puedo estudiar de que hay distintas doctrinas que se basaron en lo que enseñaba Calvino, y entonces doctrinas calvinistas, otras doctrinas diferentes que se llaman arministas, y hay diferencias entre ellos y hay muchas cosas similares, doctrinas humanistas, y yo puedo estar de acuerdo con algunas y con otras no, pero siempre con mi mente limitada. Y cuando trato de entender la mente de Dios, no puedo. No lo puedo entender, pero lo creo. Y eso vengo a compartir con ustedes, y que tratemos de entender, pero que sobre todo que tratemos de creer que es lo que Dios me dice. Porque
de eso debo estar seguro, que lo que Dios me dice es la verdad. Y como acabamos de leer, es lo mejor para nosotros que amamos a Dios. El conocimiento previo de Dios y la predestinación. Aquellos a quien Dios conoció desde el principio, a ellos predestinó. Tal vez, y subrayé más adelante en la mente de Dios, justamente por esto que recién les decía, la diferencia entre el conocimiento previo de Dios y la predestinación sea el orden en el que se hizo, pero seguimos atados a un tiempo al cual Dios no está atado. Primero Dios nos eligió y luego puso su voluntad y la dispuso para la realización de su elección. Pero sobre todo quiero que veamos el origen de la salvación. Versículo 9 dice, 29, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio. ¿A qué? ¿A qué Dios nos destinó? Busquen en su Biblia, versículo 29. ¿Cómo dice? Fuerte, fuerte, por favor. ¿A qué nos? A ser conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de la predestinación divina es que podamos ser semejantes a Jesús. El propósito de esta predestinación no es mostrar una preferencia injusta de parte de Dios, sino que es la santidad, que podamos ser semejantes a Cristo. Es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que también es un acto de gracia soberana. Quiero que leamos, si no pueden leer porque es larga la frase y no entraba en una sola pantalla, yo se los voy a leer. Pero me gustó mucho esta aclaración de Vaughan y dice: toda persona que eventualmente sea salvada podrá atribuir su salvación desde el comienzo hasta el fin solo al favor y a la actividad de Dios. El mérito humano debe ser excluido. Esto se logra al comprender que la salvación va mucho más allá del comienzo. El mérito humano debe ser excluido. Esto se logra al comprender que la salvación va mucho más allá de la obediencia humana que da evidencia de ella y aún de la fe que se la apropia, puesto que es un acto espontáneo de favor de parte de Dios, quien desde la eternidad prevé todas sus obras y las ordena de antemano. Si estudiamos las doctrinas que recién les nombraba, algunos dicen: Dios elige a los que saben que los van a elegir. Otros dicen: no podemos condicionar la elección de Dios. Otros dicen: Dios entrega a su Hijo por su pueblo. Pero lo que no podemos decir es que tenemos mérito alguno por lo que Dios nos elige. Estudiamos en la misma carta y sabemos de que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Porque Dios nos vio mejores que a alguien? No. ¿Porque nos merecíamos absolutamente algo? No. Por un don. Un regalo que Dios decidió darnos. No podemos atribuirnos absolutamente nada. Si Dios nos escogió, fue por su amor, fue por su gracia. A los que conoció de antemano, a esos predestinó y a esos llamó.
El llamado de Dios es la concretización histórica de esa predestinación eterna. Aquellos a quienes Dios nos llama y respondemos con fe, somos los que podemos creer. ¿Y cómo Dios nos llama? Nos llama a través del mensaje del Evangelio y lo hace a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo quiero decirte que si no escuchaste el llamado de Dios, hoy Él está llamando a tu corazón. El llamado de Dios dice de que en un comienzo Él nos creó, que nosotros estábamos en su mente y en su corazón, que las cosas que hicimos ofendieron el corazón de Dios y que nos pusieron lejos de su presencia, que su amor fue tan grande que envió a su Hijo para morir por nosotros y cargar con los pecados que habíamos hecho. Lo que habíamos hecho nos situaba en una posición de condenables y que la única forma de poder restituir nuestra relación con Dios es creyendo en Jesucristo nuestro Salvador. Que si crees en Él, Él tiene vida eterna para darte. Y es ese el llamado de Dios. Dios nos llama, está en nosotros abrir la puerta para que Él entre, cene con Él y que pueda darnos vida. A los que llamó, justificó. ¿Y qué significa esto que justifica? Nos hace justos. Y decíamos recién que Dios puede vernos justos solamente a través de Cristo Jesús. Todos los que reciben este llamado de Dios son aceptados y constituidos justos por la obra de Cristo. Ya no son rebeldes ni enemigos. Somos recibidos como amigos y tratados como hijos. Dios tiene que poner a Jesús entre Él y nosotros para poder vernos justos. Aquellos a los que Dios conoció de antemano, a esos predestinó, llamó, justificó y glorificó. Tal es la certidumbre, la certeza, la confianza con la que Pablo habla y nos dice estas cosas, que si bien la glorificación nuestra todavía no ha sucedido, él habla en un tiempo pasado. Las obras que acabamos de leer y estudiar son cosas que ya pasaron, pero esta no. La fe de Pablo, que debe ser la misma que debemos tener nosotros, certifica de que vamos a recibir la glorificación. Así como Cristo murió por nosotros, y eso podemos estar seguros, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, podemos estar seguros, también debemos estar seguros de que un día vamos a estar en el cielo con Él. El autor de estas 5 afirmaciones es el mismo. Es Dios en persona. Él se ha encargado de llevarlo todo a cabo desde el principio hasta el fin. Esto nos tiene que llenar de ánimo para nuestra fe y nuestra esperanza. Yo sé muy bien en quién he puesto mi depósito. Y si lo acabamos de leer, lo debemos creer porque es Dios mismo el que se encarga de estas cosas. 5 afirmaciones irrefutables, dice Pablo en la primera parte, pero también concluye el pasaje con 5 preguntas imposibles de responder. Del versículo 31 al 35 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si tal pregunta hubiese sido solamente formulada de lo que está entre signos de interrogación y diría, ¿quién contra nosotros?, podría haber muchas respuestas. Esta semana en un grupo de WhatsApp de la familia que teníamos, Gabriela subía una imagen de una periodista, o no sé si es periodista, pero sí tiene un programa de televisión que acusaba a los cristianos evangélicos porque decía que se enriquecían con el esfuerzo laboral y económico de los fieles. Entonces Gabriela expresaba en el grupo de WhatsApp lo que le generaba, ¿sí? Escuchar que se habla de todos, que Martín decía, meten a todos en la misma bolsa. Entonces, ¿quién contra nosotros? Todos, decía Adriana. Los no creyentes, el pecado que vive en nosotros, la muerte, el diablo, todos están contra nosotros. Pero la pregunta no está formulada simplemente así. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo, la carne, el diablo pueden seguir alistándose contra nosotros, pero nunca nos podrán vencer si Dios es por nosotros. Y Dios es por nosotros. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuevamente una pregunta precedida por otra afirmación. Tantas cosas necesito, y si me pongo a analizar mis oraciones, probablemente el 90% de ellas están colmadas de peticiones. Y Señor, te pido, te pido, te pido. Ahora el Señor nos asegura que nos va a dar todo lo que necesitamos. Si le daría a mi hijo todo lo que él me pide, no sé si le estaría dando lo mejor. Ahora el Señor nos asegura de que Él no nos va a dejar faltar nada. ¿Y cómo no va a ser así? Si entregó a su Hijo. Entregó lo más valioso que Él tenía por amor a nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también junto con Él todas las cosas? Una tercera pregunta que no se puede responder. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguna acusación podrá tomarse en cuenta si Jesucristo, nuestro abogado, nos defiende y si Dios, el juez, ya nos ha declarado justificados. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Miren que estoy casado con una abogada, pero tengo un abogado mucho mejor, a Jesucristo el justo, frente a un juez que también es justo. El Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Nuestra conciencia muchas veces nos acusa. El diablo nunca deja de denunciarnos, pero sus acciones no nos afectan ni nos hacen daño, porque somos los escogidos de Dios. Somos la niña de sus ojos. Él ha justificado, ninguna acusación en nuestra contra puede prevalecer. La cuarta pregunta dice, ¿quién es el que nos condenará? Muchas veces nuestro corazón nos condena o trata de hacerlo. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Lo mismo hacen nuestros enemigos, los demonios del infierno, pero su condena no tiene sentido.
Cristo Jesús murió por nuestros pecados, de otro modo hubiéramos sido condenados. Luego resucitó para comprobar la eficacia de su muerte. Ahora está sentado en el lugar supremo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Con este Cristo como Salvador podemos decir con seguridad: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra pregunta que nadie va a poder responder: ¿quién me va a condenar si Cristo ya pagó con mis culpas en la cruz? Y la última pregunta que hace el apóstol Pablo, y yo les decía que encuentro nuevamente amor en las palabras de Dios: ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Las presiones de un mundo sin Dios? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Peligros de la muerte o la misma muerte podrán separarnos del amor de Cristo? Salmo 44, 22 dice: pero por causa suya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. En lugar de separarnos del amor de Cristo, en medio de los sufrimientos, al conocernos y soportarlos, somos más que vencedores, dice el apóstol. Y en el original, en el griego, dice allí: somos súper vencedores. Cristo demostró su amor con sus sufrimientos. Por lo tanto, los sufrimientos nuestros no pueden separarnos de su amor. Me gusta la convicción que el apóstol Pablo tiene cuando habla de estas cosas. Y él está seguro, firme, inamovible, que ni la crisis de la muerte ni las desgracias de la vida pueden separarnos del amor de Cristo. Por más que intenten, jamás podrán separarnos del amor de Dios, porque eso quedó demostrado por la muerte de Cristo. Pensaba y decía: lo único que puede separarnos de Dios es el pecado. Y el pecado quedó clavado en la cruz y quedó vencido por la obra de Jesucristo en la cruz. Quiera Dios que nosotros también vivamos y muramos igualmente convencidos del amor de Dios, a través de todos los dolores y las complejidades de la experiencia humana. Que podamos vivir convencidos de que Jesús demostró su amor por nosotros cargando con nuestras culpas, y que podamos estar convencidos de que en Cristo somos súper vencedores, que absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando estudio la palabra de Dios y me pongo a pensar, digo: ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve poder conocer? Y me sirve para poder